Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de esta semana dedicada a las personas refugiadas, cuál es su situación y su protección internacional. Como siempre, ¿no? ¿Qué veremos en la sesión de hoy para encuadrarnos? En primer lugar, vamos a ver cuáles son los orígenes del sistema de asilo a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo empezó a desarrollarse esta protección? Después pasaremos a aclarar cuál es la definición de persona refugiada, ¿no? Desde un punto de vista más de definición común hasta la definición que establecen las convenciones internacionales. Seguidamente veremos cuáles son las diferencias básicas entre el concepto de refugiado o refugiada y otros conceptos que pueden causar cierta confusión, como el de solicitante de asilo o refugio y el de persona migrante. Y finalmente veremos un poquito, un panorama general sobre la regulación internacional del refugio, ¿no? ¿Qué abarca el derecho internacional de los refugiados? Centrándonos en las convenciones básicas a nivel internacional y dos instrumentos internacionales a nivel regional. Para comenzar con el primer punto, ¿cuáles son los orígenes del sistema de asilo a nivel internacional? En este sentido, tenemos que saber que el asilo como tal ha existido siempre desde la antigüedad, para todas las culturas, para todas las religiones, ¿no? Ha sido una tradición, como coloco ahí. En realidad, el asilo es un estado de protección frente a la confiscación, como dice la palabra de la que proviene, ¿no? Que es asilon, que es una palabra griega, ¿no? Y eso es lo que significa. Entonces, era común, como digo, desde la antigüedad, que cuando una persona se encontraba en peligro, pues se le diera acogimiento, se le diera hospitalidad o algún tipo de protección, inclusive en instituciones religiosas, etcétera, ¿no? En cuanto a Europa y Latinoamérica, más bien, hay que decir que el origen de la institución de asilo se remonta a la Edad Moderna. Vamos a pensar a partir del siglo XVI, ¿no? Es en ese momento donde se desarrolla el concepto de soberanía de los estados, ¿no? El surgimiento de lo que llamamos el Estado-Nación. Y cobra mayor vigencia a partir de las persecuciones religiosas que tuvieron lugar en el siglo XVII, ¿no? Entonces, aquí los países soberanos acostumbraban a otorgar facilidades para que personas que habían huido de sus propios lugares de residencia o territorios donde vivían precisamente por sus ideas religiosas, pudieran establecer su residencia en estos territorios, ¿no? Y podemos decir que realmente el sistema de asilo se consagra a nivel internacional, es decir, a nivel de toda la comunidad internacional a fines de la Primera Guerra Mundial. Situémonos, es decir, 1918, que es cuando termina la Primera Guerra Mundial. Pongámonos en situación, un montón de personas se desplazan masivamente, ¿no? Personas que tenían sus lugares de residencia en territorios que eran considerados en ese momento imperios. Imaginemos el imperio austrohúngaro, se disuelve en ese momento. Y son personas que no tienen a dónde ir, no saben realmente cuál es su nación, su estado, y lo único que ven como salida es huir, ¿no? Para que no les encontraran, no les mataran, es decir, para preservar su vida, ¿no? Y entonces es en ese momento cuando los estados, ¿no? Se dan cuenta de que la problemática de los refugiados es una problemática a la que hay que dar solución a nivel internacional, ya no solamente de cada estado, ¿no? Muy bien.
Entonces, es en este momento cuando la Sociedad de Naciones, que es el germen de la ONU, ¿no?, surge, es decir, en el año 1919. Y es esta institución la que contribuye a favorecer que la comunidad internacional se tome en consideración esta idea de que los refugiados son una clase especial de migrantes, ¿no? Que en realidad no tienen que estar considerados, digamos, dentro de un mismo saco, ¿no? Sino que en realidad tienen una situación especial, ¿no?, de peligro, ¿no?, y de persecución a la cual hay que dar respuesta, una respuesta unificada, ¿no? Y se empieza a dar a partir de ese momento una serie de tratados internacionales, ¿no? Y todo parece que va funcionando. Lo que pasa es que a partir de este momento se empiezan a dar posteriores olas sucesivas de personas refugiadas. Y entonces, como coloco ahí en la diapositiva, los estados se empezaron a dar cuenta de que esta solución a través de adopción de tratados ad hoc era insuficiente, ¿no? Se necesitaba un consenso mucho más potente, ¿no? Y es por ello que, trasladándonos ya al año 1945, cuando ya se crea las Naciones Unidas, ¿no?, cuando se empieza a dilucidar en el seno de esta institución que es necesario, por tanto, aprobar un instrumento internacional para la protección de los refugiados y que sea de aplicación general para todos los Estados miembros, ¿no? Esa era la idea, ¿no?, que todos los estados se adhirieran. Y por tanto, ahí es donde se aprueba por fin en el año 1951, como vemos, en realidad no muy lejana al establecimiento de las Naciones Unidas. Se aprueba entonces la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, o también llamada Convención de Ginebra, porque es el lugar donde se adoptó. Entonces, ¿quién es un refugiado o refugiada? Para tener una idea general y simple, entendemos por refugiado o refugiada a aquella persona que se encuentra fuera de su país de origen, y esta es la diferencia con los desplazados internos, como ya vimos, y que por temor a la persecución, a un conflicto, a una situación de violencia masiva o generalizada, ¿no?, o cualquier perturbación del orden público, requiere de protección internacional, precisamente porque en su país de origen no se la pueden dar o no se la quieren dar, ¿no? Para tener una definición más jurídica, podemos acudir a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de la cual ya hemos hecho mención, también al Estatuto de ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y que se encarga precisamente de atajar esta problemática, de proteger a estas personas en los distintos países y a guiar a los estados para la aplicación de la convención y otros instrumentos que tengan, más bien que estén relacionados, ¿no? Y también podemos encontrar definiciones ampliadas, como veremos más adelante, en otros instrumentos regionales, ¿no?, específicamente en la región africana y en la región latinoamericana. Como digo, ahorita más adelante entraremos a la definición desde el punto de vista regional, pero quedémonos ahora en cuál es la definición que hace la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados o la Convención de Ginebra. Bueno, pues se entiende que es una persona refugiada aquella persona que tiene fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o opiniones políticas, que además se encuentra fuera del país de su nacionalidad y que no puede o no quiere acogerse a la protección de ese país o regresar a él a causa de dichos temores. Esto lo tenemos todas y todos bastante claro. Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿cuáles son las principales diferencias
del concepto de refugiado con otros conceptos afines, para que tengamos claridad. Bueno, ¿cuál es la diferencia con un solicitante de asilo o de refugio, ¿no? Bueno, para entender esto hay que tener en cuenta que el reconocimiento de la condición de refugiado o refugiada es declarativo, no es constitutivo. Es decir, una persona refugiada lo es desde el momento en el que en ella se dan las condiciones y características que establece la Convención de Ginebra de 1951. No necesita que un Estado le otorgue formalmente ese estatuto, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, la mayoría de los estados, si no todos, han adoptado un procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada, entre ellos el Estado peruano, ¿no? Y es durante ese procedimiento que el refugiado o refugiada suele recibir esta denominación de solicitante de asilo o refugio, ¿no? Por tanto, ¿quién es un solicitante de asilo o refugio? Quien solicita el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada de manera definitiva, ¿no? Sino que está en ese proceso de reconocimiento. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia entre una persona migrante y refugiada? Que ya lo hemos estado viendo también en estas semanas. Bueno, una persona migrante sale de su país de origen de forma voluntaria, ¿no? Mientras que una persona refugiada lo hace forzosamente, siempre, ¿no? Es cierto que una persona migrante puede salir de su país también encontrándose en una situación extrema, ¿no? Pero lo cierto es que la salida es voluntaria. Además, para un migrante la decisión de salir de su país normalmente suele responder a motivos económicos, búsqueda de trabajo, mejores condiciones de vida o de reunificación familiar, ¿no? Mientras que los motivos de salida de una persona refugiada ya los hemos visto anteriormente, ¿no? Y las personas migrantes se rigen siempre por las leyes en materia de migración o de inmigración de cada país, ¿no? En el Estado peruano, pues por la ley de migraciones, su reglamento, es decir, están sujetas a las calidades migratorias, etc. Mientras que los refugiados no tienen un estatus especial internacional que otorga un mayor nivel de protección, como veremos más adelante. Teniendo ya clara la definición, ¿no?, de refugiado y para que no haya confusión de conceptos, ¿no?, vamos a pasar al tema, al punto 4, que es la regulación internacional del refugio, el derecho internacional de los refugiados. ¿Cuál es el instrumento clave del que venimos hablando a nivel internacional? La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 o la Convención de Ginebra. Esta convención estableció, por tanto, la definición de refugiado que ya vimos, pero con un límite temporal, que establece también su artículo primero. Solamente se podía aplicar a personas que se encontraran fuera de su país de nacionalidad o residencia y que fueran refugiados como consecuencia de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero del 51, ¿no? Antes de la aprobación de esta convención. Es decir, sobre todo aquellos refugiados y refugiadas como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, como ya hemos visto. Pero ¿qué pasaba con aquellas personas que después de la aprobación de la convención también se encontraban en una situación de persecución y riesgo? Es por ello que las Naciones Unidas decidió adoptar un protocolo a esta convención en el año 67, al darse cuenta que a fines de los años 50 y comienzos de los 60 se dieron nuevas oleadas y situaciones de refugiados en los cuales había que dar solución. Así pues, como decía, se aprobó el protocolo de 1967 a esta convención en la ciudad de Nueva York y con ello se amplió el ámbito temporal y geográfico
de la convención. Así, toda aquella persona que reunía las características para ser refugiada características que se hubieran dado antes de la aprobación de la convención o posteriormente, y ya fuera en Europa o en otro lugar del mundo, podían acogerse al estatuto de refugiado. Entonces, ¿qué grandes temas cubre la Convención del 51 y su protocolo del año 67? Tres grandes temas. El primero es la definición de refugiado o refugiada, cuándo cesa esta condición y cuándo no se pueden acoger a la condición de refugiado, ¿no? En cuanto a las condiciones de cese de aquellas personas que sí se les otorgó en su momento la condición de refugiado, pero que ya no pueden seguir disfrutando de ellas. Bueno, vamos al artículo 1C de la Convención del 51 y nos dice que cesa esta condición para aquellas personas que vuelven a acogerse a la protección de su país de nacionalidad. Personas apátridas, ¿no?, que han recobrado voluntariamente su nacionalidad del estado del cual habían huido, ¿no? Por lo tanto, importante, como vemos, se aplica la condición de refugiada a personas apátridas, tengámoslo en cuenta. También cesa la condición de refugiado si la persona que era apátrida ha adquirido una nueva nacionalidad en un tercer estado y ese tercer estado le ofrece protección. Y también aplica para aquellas personas que vuelven a establecerse en el país que habían abandonado, normalmente porque han desaparecido las circunstancias que otorgaron el reconocimiento de refugiado, es decir, han desaparecido esas circunstancias de persecución por el motivo del que se trate, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de exclusión para no poder acogerse al estatuto de refugiado? Ya lo vimos un poquito en los casos prácticos, ¿no? Volvemos a incidir aquí. Vamos al artículo 1F de la Convención y nos dice que aquellas personas que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra, un delito contra la humanidad, por ejemplo, genocidio, graves violaciones a los derechos humanos, ¿no?, que pueden ser llevados incluso al Tribunal Penal Internacional, por ejemplo, no pueden acogerse a esta convención, ¿no? Tampoco aquellas personas que han cometido un grave delito común en su país de residencia o su país de nacionalidad, ¿no?, antes de ser admitido en el país al cual está solicitando refugio. Y también para aquellas personas que son culpables de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas, ¿no? Un poco alineándonos con los graves delitos que ya hemos visto de lesa humanidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, como vemos, en general, nadie puede ampararse en el Estatuto del Refugiado para solicitar impunidad, ¿no?, por los hechos delictivos y criminales, ¿no?, que ha cometido. Otro de los grandes temas que cubre la Convención y su protocolo es, pues sobre todo los derechos y las obligaciones de las personas que cuentan con este estatuto, ¿no? Dentro de estos derechos se encuentra el no ser devuelto o expulsado al territorio donde la vida de la persona refugiada corre riesgo, ¿no?, para su vida o su libertad, ¿no? Hablamos del principio de no devolución o de non-refoulement, del cual ya venimos hablando, ¿no?, como principio general del derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional de las migraciones en general, ¿no? Sobre algunos de estos derechos que aparecen en la Convención, ¿no?, y al cual pueden acogerse y pueden disfrutar las personas refugiadas.
adquisición de bienes muebles o inmuebles y sus contratos correspondientes, derecho de asociación, el acceso al empleo por cuenta ajena, por cuenta propia, ejercicio de profesiones liberales, vivienda, educación e incluso otros derechos equiparados a los de los propios nacionales del Estado que otorga la condición de refugiado, como son propiedad intelectual e industrial, el acceso a los tribunales, a la enseñanza pública elemental, a la asistencia y socorro públicos, a la legislación del trabajo y seguros sociales. Las obligaciones de los Estados parte de esta convención y de este protocolo incluyen la de cooperar con el ACNUR, ¿no?, del cual ya hemos hablado, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, en el ejercicio de sus funciones y facilitar su tarea de supervisión de la aplicación de la convención. Entonces, eso en cuanto a los instrumentos internacionales a nivel de la comunidad internacional. Cabe decir que en ciertas regiones, como es la región de Latinoamérica y la región africana, se ha aplicado esta convención, ¿no?, y se ha adaptado a las circunstancias especiales, ¿no?, de personas que también eran perseguidas, ¿no?, en sus países de origen y cuya vida y libertad, su integridad corre peligro. Entonces, es así que en la región africana se aprobó la Convención de la Organización de la Unidad Africana, y esto fue en el año 1969, ¿no? Como decía, se regulan los aspectos específicos del problema de refugiados dentro del continente africano. Y lo más interesante es lo que aparece en el artículo 1, párrafo segundo, ¿no?, donde se amplía la definición de refugiado y se dice que además de incluir a aquellas personas que entran dentro de la definición de la Convención de Ginebra del 51, también se aplica a toda persona que a causa de una agresión exterior, una ocupación o una dominación extranjera o de acontecimientos que perturben gravemente el orden público, o está obligada a abandonar su residencia habitual para buscar refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del país de nacionalidad. Para entender bien el por qué se incluye esta definición, tenemos que entender el contexto africano, ¿no?, en el cual se ha sufrido sobre todo las consecuencias de las colonias que se establecieron allí, ¿no?, por muchos años. Y por eso habla sobre todo de temas como la ocupación o la dominación extranjera, ¿no?, precisamente por este pasado y esta todavía pasado, pero podemos decir que todavía vigente en ciertos aspectos, ¿no?, sobre el tema de dominación extranjera, ¿no?, sobre todo europea. Y para finalizar, tenemos a nivel de nuestra región la Declaración de Cartagena sobre los refugiados del año 1984, a la cual ya hemos hecho alusión en sesiones anteriores. Esta declaración establece que la definición o el concepto de refugiado que se recomienda que tienen que seguir los estados de la región latinoamericana es aquella que no solamente contiene los elementos de la Convención de Ginebra del 51, sino que también considera aquellas personas que han huido de sus países porque su vida, su seguridad, su libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. ¿Por qué es que surge esta definición ampliada? ¿Por qué surge esta Declaración de Cartagena en el año 1984, que establece esta definición ampliada? Situámonos en los años 70, 80, en Latinoamérica, en Centroamérica. Había una gran oleada también de desplazamientos internos e incluso externos a otros países, ¿no?, de personas que huían de dictaduras militares, de conflictos internos, de guerrillas, ¿no?, de las cuales tenían que huir, ¿no?, porque por cuestiones políticas,
ideológicas, ¿no? Etcétera, su vida o corría peligro, ¿no? La de sus familias en general. Entonces, el sistema interamericano de derechos humanos se dio cuenta de ello, ¿no? Y finalmente decidió adoptar esta declaración. Pero ¿cuál es el problema? Que es una declaración. Y como todos sabemos, de nuestras clases de Derecho Internacional Público, una declaración no obliga jurídicamente a los estados como si lo hace una convención o un convenio, ¿no? Como si lo hace la Convención de Ginebra del 51 o la Convención de la Unión Africana que ya hemos visto antes. Ahora bien, ¿cómo solucionamos esto? Lo cierto es que felizmente muchos países de Latinoamérica ya han legislado internamente acerca del Estatuto de los Refugiados y en sus leyes sobre los refugiados, como por ejemplo el Estado peruano, ya han incluido esta definición de Cartagena. Por lo tanto, ya están obligados, ¿no? Jurídicamente, de esa manera ya están obligados jurídicamente a acatarlo, ¿no? También decir que un importante número de países de Latinoamérica ha consagrado a nivel constitucional lo que es el derecho de asilo, ¿no? Tanto de buscarlo como de recibirlo, ¿no? Muy importante porque en el derecho internacional de los derechos humanos, solamente para que se queden con este detalle, como por ejemplo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, solo aparece el derecho a buscar asilo y a disfrutar del asilo, pero no aparece el derecho a recibir asilo. Es decir, los estados de la comunidad internacional se reservaron ese derecho, ¿no?, de decidir a quiénes otorga el asilo. Y esto va a ser importante para que lo tengan en cuenta para nuestra siguiente sesión de la próxima semana, ¿no? Donde ahondaremos en lo que es el sistema de refugio a nivel nacional. Pero lo cierto es que lo que es la región latinoamericana sí finalmente consagró, ¿no?, en su Declaración Americana y posteriormente la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a buscar asilo y a recibir asilo. Por lo tanto, todos los estados que han ratificado o se han adherido a la Convención Americana de Derechos Humanos están obligados a otorgar este derecho, ¿no?, a todas las personas dentro de los territorios de sus propios estados. Muy bien, chicas y chicos, entonces seguimos con la sesión el próximo jueves para profundizar sobre este tema.